22. El bienhechor Regis jadeó y gimió presa de terrible dolor, removiéndose un poco, lo que solo sirvió para empeorar las cosas para el desdichado Alflin. Cada movimiento que hacía provocaba un estremecimiento en el asta de la lanza, lo que le ocasionaba oleadas de dolor abrasador por todo el cuerpo. Bruenor dejó a un lado toda sensiblería y parpadeó para eliminar las lágrimas, al comprender que no le haría ningún favor a su gravemente herido amigo demostrando compasión. «Hazlo deprisa», indicó a Drizzt. El enano se arrodilló sobre Regis y se afirmó bien, con las manos bien presionadas contra sus hombros y una rodilla colocada en su espalda para mantenerlo totalmente inmóvil. Drizzt no estaba seguro de cómo proceder. La lanza era cerrada, eso al menos lo sabía, pero empujarla hasta el fondo para sacarla por el otro lado le parecía una técnica demasiado brutal para que Regis pudiera sobrevivir. Sin embargo, ¿cómo podía cortar la lanza con la rapidez suficiente para que el Alfling no tuviera que padecer un dolor tan insoportable? Si incluso un movimiento leve en la larga asta provocaba terribles gemidos en su amigo, ¿qué podrían hacerle las violentas sacudidas del palo al ser golpeado con una cimitarra? «Sujétalo con las dos manos», indicó Catti-Brie. «Una mano en la herida, la otra en la lanza, justo por encima del lugar donde quieres que se parta». El drow la miró y vio que volvía a sujetar a Taulmaril, con una flecha preparada. Su mirada fue del arco a la flecha, y comprendió sus intenciones. Y, si bien dudaba del potencial de tal técnica, sencillamente no conocía otra solución. Sujetó con fuerza el asta justo por encima de la herida de entrada, y 2 palmos más arriba con la otra mano. Miró a Bruenor, que se afianzó aún más sobre Regis, lo que provocó otro gemido del desdichado Alflin, y asintió sombrío. Drizzt movió la cabeza afirmativamente en dirección a la mujer. Esta se agachó, y apuntó el arma, calculando el ángulo de la flecha, para que no hiriera a ninguno de sus amigos. Era consciente de que, si no lo hacía a la perfección, o si simplemente no tenía suerte, la flecha podía desviarse en la dirección equivocada, y se encontrarían con otro herido grave en el grupo tumbado sobre la cubierta junto a Regis. Con aquel pensamiento en mente, Catti-Brie relajó la tensión de la cuerda del arco un poco, pero entonces Regis volvió a gemir, y ella comprendió que a su amigo se le acababa el tiempo. Tensó el arco, apuntó y disparó. La cegadora flecha salió proyectada como un rayo deslumbrante que chisporroteó al atravesar limpiamente el asta, y siguió volando hasta atravesar la pared opuesta de la cubierta y desaparecer en el río. Drizzt, aturdido por el repentino fogonazo a pesar de que esperaba el disparo, permaneció inmóvil por un instante, y, una vez recuperado el control de sus sentidos, entregó el pedazo roto a Bumpo. «Levántalo con cuidado», indicó a Bruenor, quien así lo hizo, alzando el hombro herido del Alfling muy despacio de la cubierta. Entonces, con una mirada lastimera e impotente dirigida a todos los que lo rodeaban, el drow aferró el trozo que quedaba de asta con fuerza, y empezó a empujar. Regis aulló y chilló, y se revolvió demasiado para que el compasivo Drizzt pudiera continuar. Sin saber qué hacer, soltó el asta y extendió las manos desesperado en dirección a Bruenor. «El colgante con el rubí», declaró Catti-Brie de improviso, cayendo de rodillas, junto a sus amigos. «Haremos que piense en cosas mejores». En tanto que Bruenor alzaba al quejumbroso Regis un poco más, la joven introdujo rápidamente la mano en la parte delantera de la camisa del Alfling para sacar el deslumbrante rubí colgado de su cadena. «Obsérvalo con atención», le dijo a Regis varias veces, mientras hacía oscilar la gema al extremo de su cadena ante los ojos semicerrados del Alfling. La cabeza de Regis empezó a inclinarse al frente, pero Catti-Brie lo sujetó por la barbilla y lo obligó a mantenerla firme. «¿Recuerdas la fiesta después de que te rescatásemos de Pook?», preguntó con calma, forzando una sonrisa en su rostro. Poco a poco, fue haciendo que se sumergiera en sus palabras con más salamerías, nuevos recordatorios de aquel asunto tan divertido en que Regis había acabado bastante bebido y embriagado, era lo que parecía estar ahora, el Alfling, que ya no gemía, la mirada fija en la brillante gema. «¿Y a qué te divertiste mucho en la habitación de las almohadas?», siguió ella, refiriéndose al harén de la casa de Pook. «Creíamos que nunca saldrías». Mientras hablaba miró a Drizzt, y asintió. El drow tomó otra vez el trozo de asta que seguía clavado, y, con una mirada a Bruenor para asegurarse de que el enano tenía bien sujeto e inmovilizado a Regis, empezó a empujar despacio.
Regis hizo una mueca cuando el resto de la cabeza de hoja ancha se abrió paso a través de la parte delantera del hombro, pero no ofreció una auténtica resistencia, y no chilló, de modo que Drizzt no tardó en extraer toda la lanza. Salió al exterior en medio de un chorro de sangre, y tanto el Drow como Bruenor tuvieron que trabajar con gran velocidad y energía para detener la hemorragia. Pero entonces, mientras depositaban a Regis con suavidad sobre su espalda, vieron que su brazo perdía color. «Sangra por dentro», dijo Bruenor apretando los dientes. «Le quitaremos el brazo, si no podemos remediarlo». Drizzt no respondió, y se limitó a reanudar su trabajo en su menudo amigo, apartando los vendajes para intentar introducir los ágiles dedos en la herida e interrumpir el flujo de sangre. Catibrie siguió con su charla lacerante, consiguiendo distraer al herido a la perfección, tan concentrada en su tarea que se las arregló para minimizar las nerviosas miradas que dirigía al Drow. De haber visto Regis el rostro del vigilante, el hechizo del rubí podría haberse roto. Pues Drizzt comprendía el problema al que se enfrentaban, y se daba cuenta de que su pequeño amigo corría un auténtico peligro. No lograba detener la sangre, de modo que la drástica medida propuesta por Bruenor de amputar el brazo tal vez se haría necesaria, e incluso eso podría muy bien acabar con el Halfling. «¿Lo conseguiste?», preguntaba el enano una y otra vez. «¿Lo conseguiste?». Drizzt hizo una mueca, lanzando una intencionada mirada a la ya ensangrentada hoja del hacha de Bruenor, y continuó con sus esfuerzos con mayor decisión. Por fin, aflojó la presión sobre la vena solo un poco, y luego un poco más, y fue respirando algo mejor a medida que aflojaba la presión, y notaba que ya no salía sangre de la abertura. «Voy a quitarle el maldito brazo», declaró Bruenor, que malinterpretó la expresión resignada del Drow. Este lo detuvo con un gesto. «La he parado», anunció. «¿Pero, por cuánto tiempo?», inquirió Catibrie, auténticamente preocupada. Drizzt meneó la cabeza con impotencia. «Deberíamos ponernos en marcha», observó Bumpo Tumbatruenos, al ver que el alboroto alrededor de Regis había menguado. «Esos goblins podrían no estar lejos». «Aún no», contestó Drizzt. «No podemos moverlo hasta estar seguros de que la herida no volverá a abrirse». Bumpo lanzó una mirada de preocupación a su hermano. Luego ambos miraron nerviosos a sus primos lejanos. Pero el Drow tenía razón, claro, y a Regis no se lo podía mover inmediatamente. Los tres amigos se mantuvieron pegados a él, Catibrie con el rubí a mano, por si su tranquilizadora hipnosis resultaba necesaria. Por el momento, no obstante, Regis no se enteraba de nada más allá de la liberadora oscuridad de la inconsciencia. «Estás nervioso», comentó Kimuriel Oblodra, a todas luces complacido de ver al por lo general imperturbable Harlaxle yendo y viniendo por la habitación. Harlaxle se detuvo y contempló al sionisista con incredulidad. «Tonterías», insistió. Vaeltimasifas realizó su interpretación del Bajabas Adoni a la perfección. Era muy cierto. En la importante reunión de aquella misma mañana, el doppelganger se había hecho pasar por el Bajabas Adoni de un modo admirable, lo que no era ninguna nimiedad si se tenía en cuenta que éste estaba muerto, y Vaeltimasifas no podía sondear su mente en busca de los pequeños detalles. Desde luego, no había desempeñado un gran papel en la reunión. Según Sarlota había explicado a los otros jefes de las cofradías, debido a sus muchos años y su mala salud, la representación del doppelganger había convencido al Baja Huronin. Y, si el poderoso Huronin se daba por satisfecho, Domo Quillilo, de los hombres rata, y los jefes más jóvenes y nerviosos de los Rappers no podían justificar una protesta. La calma había regresado a las calles de Kalimport, y, por lo que a los otros se refería, todo era tal y como había sido. Dijo a los otros jefes de cofradía lo que deseaban escuchar, repuso Kimuriel. «Y eso mismo haremos con Drizzt y sus amigos», aseguró Harlaxle al sionisista. «Ah, pero ya sabes que el blanco en esta ocasión es más peligroso», le recordó el siempre observador Kimuriel. «Está más alerta, y es más Drow». El mercenario se detuvo y miró con fijeza al otro Drow. Luego rió en voz alta, admitiendo su inquietud. «Siempre ha resultado interesante todo aquello que se refiere a Drizzt», Orden explicó. «Este personaje ha aventajado o burlado a los enemigos más poderosos que uno pueda imaginar». «Y míralo», añadió, indicando el pozo reflector mágico que Raigi había dejado allí. «Sigue vivo. Más aún, prospera».
La matona Baenre misma quería obtener como trofeo su cabeza, y es ella, no él, quien ha abandonado este mundo. Nosotros no deseamos su muerte, apuntó el otro. Aunque eso podría resultar muy provechoso. Eso jamás, dijo Harlaxle con energía, sacudiendo la cabeza con violencia. Kimuriel pasó un buen rato, estudiando al jefe mercenario. ¿Es posible que hayas llegado a sentir aprecio por este proscrito?, inquirió. Eso es bastante propio de Harlaxle, ¿verdad? Respeto sería una palabra más apropiada, respondió él, echándose a reír de nuevo. Él jamás se uniría a Bregandaerte, señaló el sionicista. No a sabiendas, replicó el oportunista mercenario. No a sabiendas. Kimuriel no quiso insistir en aquel punto, y en lugar de ello, indicó con un gesto el pozo visualizador. Recemos para que Bael Timasifas cumpla con aquello, para lo que se le ha pagado, manifestó. Harlaxle, que había presenciado el descalabro de muchas intentonas inútiles contra alguien como Drizzt Do'Urden, desde luego estaba rezando. En ese instante Artemis Entreri entró en la estancia, tal y como el mercenario le había indicado. Dedicó una mirada a los dos elfos oscuros y luego se acercó con cautela al borde del pozo visualizador. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la imagen que aparecía en su interior, la imagen de su mayor adversario. ¿Por qué te sorprendes?, inquirió Harlaxle. Te dije que te podía entregar aquello que más deseas. Entreri hizo un supremo esfuerzo por mantener la respiración controlada, pues no quería que el otro se refocilara demasiado con su evidente nerviosismo. Ahora, lo comprendía todo con claridad, y se veía obligado a reconocer que Harlaxle, el maldito Harlaxle, había estado en lo cierto. Allí en el pozo estaba el origen de la apatía de Entreri, el símbolo de que su vida había sido una mentira. Allí se encontraba el único desafío que todavía tenía pendiente el maestro de asesinos, el motivo del desasosiego permanente que impedía que el asesino disfrutara de su vida actual. Allí estaba Drizzt Do'Urden. Entreri volvió la mirada hacia Harlaxle, y asintió. El mercenario, nada extrañado, se limitó a sonreír. Regis se retorció y quejó, resistiéndose esta vez a los intentos de Catibrie con el colgante, pues, impelidos por la urgencia, la joven no había iniciado el proceso de encantamiento hasta que los dedos de Drizzt empezaron a moverse frenéticos en el interior del hombro desgarrado del alfil. Bruenor, con el hacha al lado, hacía todo lo posible por mantener al herido inmóvil, pero Drizzt no dejaba de refunfuñar y sacudir la cabeza contrariado. La herida había vuelto a abrirse, y de mala manera, y en esta ocasión los ágiles dedos del drow no conseguían cerrarla. «Córtale el maldito brazo», chilló finalmente el vigilante, presa de total frustración, echándose hacia atrás, el brazo empapado en sangre. Los 4 enanos situados a su espalda profirieron un gemido generalizado, pero Bruenor, siempre firme y de confianza, comprendió lo que sucedía y estiró el brazo para coger el hacha. Catibrie seguía hablando a Regis, pero él ya no la escuchaba ni a ella ni a nada, inconsciente desde hacía rato. Bruenor apuntó con el arma, preparando el golpe. Catibrie, desprovista de argumentos lógicos, y comprendiendo que tenían que detener la hemorragia, incluso aunque ello significara cortar el brazo y cauterizar la herida con fuego, extendió vacilante el brazo herido. «Córtalo», indicó Drizzt, y los 4 enanos volvieron a emitir un gemido. Bruenor se escupió en las manos, y levantó el hacha, pero la duda apareció en su rostro cuando bajó la mirada hacia su desdichado amigo. «Córtalo», exigió el drow. El enano levantó el hacha, y la volvió a bajar despacio, preparando el golpe. «Córtalo», dijo Catibrie. «No lo hagas», exclamó una voz desde un lado, y al volverse todos para mirar vieron a 2 hombres que se acercaban. «Caderly», exclamó Catibrie, y parecía ser él. Tan sorprendida y complacida estaba ella, y también Drizzt, que ninguno de los dos se dio cuenta de que el hombre parecía más viejo que la última vez que lo habían visto, aunque sabían que el clérigo no envejecía, sino que por el contrario rejuvenecía a medida que recuperaba la salud. El gran esfuerzo de levantar la mágica biblioteca de espíritu elevado de los escombros se había dejado notar en el joven. Caderly hizo una seña a su compañero, que corrió hacia Regis. «Bueno, es que junto a vosotros hayamos llegado», dijo el otro clérigo. Un comentario curioso, y en una forma particular de habla que ninguno de los otros había oído antes.
No lo interrogaron al respecto, no con su amigo Caderly de pie a su lado, y desde luego no mientras se inclinaba e iniciaba un silencioso cántico sobre el tendido alfil. Mi asociado, Arrabel, se ocupará de la herida, explicó el clérigo. Realmente me asombra encontraros aquí tan lejos de casa. Nos dirigíamos a verlo, explicó Bruenor. Bien, dad la vuelta, dijo en tono teatral Baeltimasifas, bajo el aspecto de Caderly, tal y como Jarlax le había indicado. Os daré la bienvenida con todos los honores cuando lleguéis a espíritu elevado, pero vuestro camino ahora va en otra dirección, ya que tenéis un amigo que os necesita con urgencia. Wulfgar musitó Catibrie, y los otros pensaban, sin duda, lo mismo. Intentó seguir vuestro camino, por lo que parece, dijo Caderly, asintiendo, y ha llegado a una pequeña aldea al este de Puerta de Baldur. Las corrientes que van río abajo os llevarán hasta allí con rapidez. ¿Qué aldea?, preguntó Gumbo. El doppelganger se encogió de hombros, pues no tenía nombre que dar. 4 casas tras una escarpadura y unos árboles. No sé su nombre. Eso podría ser Joherville, dijo Donat, y Gumbo asintió con la cabeza. Te llevaría hasta allí en un día, indicó el capitán enano Adrist. El drow miró a Caderly inquisitivo. Necesitaría todo un día de rezos para conseguir un hechizo de transporte así, explicó el falso clérigo. Y aún así, solo podría llevar a uno. Regis lanzó un gemido entonces, lo que atrajo la atención de todos, y ante el asombro de los amigos y su inenarrable regocijo, el alflin se sentó, con un aspecto muy mejorado ya, e incluso consiguió doblar los dedos del brazo herido. A su lado, Raigi, bajo el incómodo manto de un humano, sonreía y daba las gracias en silencio a la gran señora Yot por ser tan comprensiva. Puede viajar, y de inmediato explicó el doppelganger. Así que poníos en marcha. Vuestro amigo os necesita con urgencia. Al parecer su mal genio ha enfurecido a los granjeros, y lo tienen prisionero, y planean ahorcarlo. Tenéis tiempo de salvarlo, porque no actuarán hasta que regrese su jefe, pero partid enseguida. Drist asintió, y luego alargó la mano para coger su bolsa del cinturón de Regis. ¿Vendrás con nosotros?, preguntó. Entretanto, la ansiosa Catibrie, junto con Bruenor y Regis, ayudó a los enanos a preparar la embarcación para la partida. Drist y el compañero de Caderly abandonaron la nave para reunirse con el clérigo. No respondió el doppelganger, imitando a la perfección la voz de Caderly, gracias a las instrucciones que el diablo había facilitado a la extraña criatura. No me necesitaréis, y yo tengo otros asuntos urgentes que atender. El drow asintió, y le entregó la bolsa. Ten cuidado con ella, explicó. Posee la habilidad de llamar a hipotéticos aliados. Estaré de regreso en espíritu elevado en cuestión de minutos, manifestó el Sir. Drist vaciló ante el curioso comentario. No acababa de proclamar Caderly que necesitaba un día para memorizar un hechizo de transporte. Una orden de revocación, intervino con rapidez Raigi al captar aquella desazón. Llevarnos a casa hasta espíritu elevado conseguirá el hechizo, pero no a ningún otro lugar. Vamos, elfo. Llamo Bruenor. Mi chico espera. Ve, indicó Caderly a Drist, tomando la bolsa al tiempo que posaba la mano sobre el hombro del drow, y, haciéndolo girar en dirección a la embarcación, lo empujaba con suavidad. Marchaos enseguida. No tenéis un momento que perder. Alarmas silenciosas siguieron disparándose en la cabeza de Drist, pero no tenía tiempo en aquel momento de detenerse a estudiarlas. El afluente de la Vega se deslizaba ya al interior del río, con los 4 miembros de la tripulación maniobrando para hacer que diera la vuelta. Con un ágil salto, el vigilante se reunió con ellos. Luego se volvió y vio a Caderly que los despedía con la mano, sonriente, y a su compañero enfrascado de lleno en la tarea de efectuar un conjuro. Antes de que la nave se hubiera alejado mucho, el grupo contempló cómo la pareja se desvanecía en el aire. ¿Por qué ese maldito estúpido no se llevó a uno hasta mi muchacho?, inquirió Bruenor. Sí, ¿por qué no?, respondió Drist, volviendo la vista hacia el vacío lugar y preguntándose el motivo. Y siguió preguntándoselo. A primeras horas de la soleada mañana siguiente, el afluente de la Vega atracó contra la orilla a un par de cientos de metros de Joherville, y los 4 amigos, incluido Regis, que se sentía mucho mejor, saltaron a tierra.
Habían acordado que los enanos permanecerían con la embarcación, y también, a sugerencia de Drizzt, se había decidido que Bruenor, Regis y Catibrie irían solos a hablar con los aldeanos, en tanto que el vigilante rodearía la aldea para obtener una idea completa de la zona. Los tres amigos fueron recibidos por unos granjeros muy amistosos, con amplias sonrisas, y luego, cuando preguntaron por Wulfgar, con expresiones de perplejidad. ¿Creéis que nos olvidaríamos de alguien con esa descripción?, preguntó una anciana con una risa cascada. Los tres intercambiaron miradas de asombro. Donat nos ha llevado al lugar equivocado, suspiró profundamente Bruenor. Drizzt se sentía lleno de suspicacias. Era evidente que un hechizo mágico había transportado a Caderly hasta él y sus amigos. Pero, si Wulfgar necesitaba ayuda con tanta urgencia, ¿por qué no había acudido el clérigo primero junto a él? Podía explicarlo, claro, si consideraba que Regis estaba aún en mayor peligro. Aún así, ¿por qué no había ido a reunirse con uno, mientras su compañero lo hacía con el otro? De nuevo, existían explicaciones lógicas. Tal vez los clérigos tenían únicamente un hechizo que podía llevarlos a un solo sitio, y se habían visto obligados a elegir. No obstante, había algo más que desazonaba al Drow, y no conseguía averiguar qué era. Pero de improviso, comprendió el porqué de su agitación interior. ¿Cómo había podido saber Caderly que tenía que buscar a Wulfgar, una persona que nunca había conocido, y de la que solo había oído hablar un poco? Simple buena suerte, se dijo, mientras intentaba reproducir de un modo lógico el proceso seguido por el clérigo para dar con su pista, un proceso que debía de haberle descubierto la presencia de Wulfgar, y no muy lejos de él. Había sido cuestión de suerte que el clérigo averiguara quién era aquel hombretón. De todos modos, todavía parecía haber agujeros en aquella lógica, pero Drizzt esperaba que el propio Wulfgar pudiera llenarlos cuando por fin consiguieran rescatarlo. Con todo aquello en mente, el Drow rodeó la aldea por la parte posterior, y avanzó por detrás de la escarpadura que cerraba el paso al poblado por el sur, fuera de la vista de sus amigos y de su sorprendente conversación con los habitantes del lugar, quienes sinceramente no tenían ni idea de quién podría ser Wulfgar. Algo que Drizzt descubrió por sí mismo cuando, tras rodear la loma, se encontró con una torre de cristal, una imagen de Crensinibon, que centelleaba bajo la luz matutina.